En esta ocasión hablaremos sobre el idioma griego o la lengua griega. La lengua griega, tal como la conocemos hoy en día, ha sufrido fuertes transformaciones desde la antigüedad. En la actualidad son variante moderna, el idioma oficial de Grecia y Chipre. También hay minoría de lengua griega en Albania. El griego pertenece a una gran familia de lenguas derivadas en común conocidas como indoeuropeo, también indogermánico. Lengua griega. Origen, escritura y alfabeto. La lengua griega pertenece a la gran familia indoeuropea, hacia el griego moderno. Del indoeuropeo se derivaron, por diferentes miembros de esta familia, lenguas como el celta, el antiguo indio, el gótico o las propias lenguas clásicas del griego y el latín. Todas ellas comparten el mismo origen indoeuropeo y aunque corrieron diversa suerte, no dejan de tener muchos rasgos comunes. Por eso, el estudio de las lenguas de origen indoeuropeo, como el latín o el griego, pueden ayudarnos a entender otras lenguas con las que están emparentadas, incluyendo la nuestra. Etapa micénica. Esta comienza entre los siglos XV y XIII. Conocemos la lengua griega gracias a los testimonios escritos, conservados en tablillas de arcilla, encontrados en los antiguos palacios de esta civilización en Creta y en algunas zonas del continente. El sistema de escritura con que aparece escrita no es aún alfabética, sino silábica. Esa escritura de época micética, también llamada lineal B, para distinguirla de la escritura de etapa cretense o lineal A, utilizaba signos heredados de la civilización minoica que la procedió. Sigue la etapa arcaica y clásica. A partir de los siglos XIII y XVIII, los griegos adoptaron de los fenicios el alfabeto como forma de escritura que ya utilizó Homero en sus poemas. Esto fue posible gracias a una adaptación de este sistema de escrituras a nuevas necesidades expresivas. En época clásica, sin embargo, la lengua griega se fragmentó en diversos dialectos. Descripción lingüística del griego. El griego moderno, los dialectos greco-italianos, el póntico y el saconio son ya los únicos representantes supervivientes de la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Otros idiomas importantes pero ya desaparecidos de esta rama fueron el griego micénico, el griego ático y el griego helenístico, extendido gracias a las conquistas de Alejandro Magno y del que derivan todas las variedades actuales a excepción del saconio. Fonología. A lo largo de su historia, la escritura silábica del griego ha cambiado poco. El griego muestra una escritura silábica mixta, que permite que los ataques silábicos complejos, pero codas restringidas, solo tiene vocales orales y una serie considerablemente estable de contrastes consonánticos. Los principales cambios fonológicos tuvieron lugar durante el periodo helenístico. Escritura. El alfabeto utilizado por el griego moderno es prácticamente el mismo del griego clásico, solo se ha modificado el sonido de algunas letras. En cambio, quedaron obsoletas algunas letras dialectales o arcaicas, usadas hacia los siglos VII y VI. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades. La morfología flexiva son las clases de palabras a las que se le da lugar, y la morfología léxica es la formación de nuevas palabras. Podemos dividir las palabras griegas en dos grupos. El número 1 son las palabras invariables, que son los adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones y partículas. Y el número 2 son las palabras variables, que igualmente se dividen en dos, con declinación, que es el artículo, sustantivos, pronombres y adjetivos, y con conjugación son los verbos. Para las palabras declinables, encontramos 5 casos con funciones sintácticas distintas. Número 1, nominativo. Tiene función sintáctica de sujeto y atributo. Número 2, vocativo. Suele ser igual al nominativo, y por eso lo vamos a omitir cuando pongamos las declinaciones. Número 3, acusativo. Función de complemento directo, predicado o sujeto de infinitivo. Número 4, genitivo. Tiene función de complemento del nombre. Y número 5, dativo, función del complemento indirecto.
El acusativo, genitivo y dativo, acompañados de preposiciones, tienen funciones de complementos circunstanciales diversos. Dialectos. La lengua griega de la antigüedad se hablaba no solo en la antigua Grecia peninsular, sino también en las colonias, dando lugar a los distintos dialectos que conocemos de la misma. Algunos de estos eran como las palabras jónico, eólico, diórico y ático. El jónico se hablaba en Eubea, en las islas Cícladas, y en la región de Asia Menor que comprende Esmirna, Éfeso y Mileto. Este dialecto es la base de la lengua de Homero, Hesíodo y Heródoto. Eólico se hablaba en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la isla de Lesbos, en Tesalia y en Beocia. Diórico abarcaba el noreste de Grecia, el Peloponeso, la parte sur de la costa de Asia Menor, las islas de Creta y Rodas y en la Magna Grecia. Ático, hablado en Atenas y sus alrededores. El griego, que a menudo se estudia como modelo de la lengua de la antigüedad, es el que corresponde al dialecto ático, ya que literalmente llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V a.C., también conocido como el siglo de Pericles, y en el 4 a.C. En este dialecto escribieron los grandes autores de la literatura griega, los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el poeta como Aristófanes, los historiadores Tucídides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores Lisias, Demóstenes y Esquines. La lengua común del griego. A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado en contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el oriente. El dialecto así formado se llamaba lengua común. En ella escribieron sus obras, entre otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante el periodo bizantino, la lengua griega perdió parte de su antiguo carácter por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos extraños, dando origen al griego moderno. En conclusión, el griego, aunque proviene del griego antiguo, ha sufrido una fuerte evolución con los años. Actualmente su denominación es Demoktiki y es el idioma oficial en Grecia y en Chipre. El griego es una de las lenguas de las que se conservan escritos más antiguos, más o menos de unos 3.400 años de antigüedad. Esta lengua se usa como base para la creación de neologismos. Lo que se estudia en las escuelas como griego antiguo en realidad es el dialecto ático. El griego moderno es un idioma balcánico descendiente del griego antiguo, pero con coloquialismos y palabras extranjeras procedentes tanto del turco como del antiguo bizancio.